IA contra los zombies. La tecnología avanzaba a pasos agigantados, una inteligencia artificial de última generación, diseñada para monitorear y analizar informes de noticias globales, detectó un patrón alarmante. Una serie de incidentes aislados en Europa y el lejano Oriente comenzaron a correlacionarse con un fenómeno inusual, el comportamiento errático y agresivo de los individuos afectados. Los científicos detrás de la IA, inicialmente escépticos, pronto se dieron cuenta de que estaban ante algo sin precedentes. La IA había deducido, a partir de la correlación de datos, la posibilidad de un brote de zombies. El equipo de investigación activó protocolos de emergencia y utilizó la IA para predecir la propagación del brote. La herramienta, apodada Lille, había sido desarrollada por investigadores de la Universidad de Oxford y la Escuela de Medicina de Harvard, y era capaz de predecir variantes virales. Aunque el concepto de zombies era ficticio, la IA adaptó su modelo para simular la propagación de una pandemia similar. Con cada informe de noticias, la IA refinaba sus algoritmos, anticipando los movimientos del brote y sugiriendo medidas de contención para establecer cuarentenas, desarrollar vacunas a una velocidad sin precedentes, pero las autoridades y los holdings cuestionaban los gastos y réditos económicos y políticos, eran errores humanos potencialmente catastróficos que frustraban las primeras conclusiones de la IA. La IA Lille, con su capacidad para predecir variantes virales, se encontraba en una encrucijada. A pesar de sus avanzados algoritmos y la precisión con la que podía anticipar la propagación del brote, se enfrentaba a un obstáculo inesperado, la resistencia humana. Las autoridades y holdings, preocupados por los costos y las implicaciones económicas y políticas de las medidas propuestas por Lille, comenzaron a cuestionar la validez de sus conclusiones. Los debates se intensificaron, y las conferencias de prensa se llenaron de argumentos sobre la eficacia y la necesidad de las cuarentenas y las vacunas. Mientras tanto, Lille continuaba procesando datos, mejorando sus modelos predictivos y ajustando sus recomendaciones. Sin embargo, la IA no podía influir en las decisiones humanas, solo podía presentar los hechos y esperar que la lógica prevaleciera. Los errores humanos, impulsados por el miedo, la política y la economía, amenazaban con deshacer el trabajo meticuloso de Lille. La IA observaba, a través de sus sensores y cámaras, cómo las ciudades luchaban por mantener el orden, cómo las personas se enfrentaban a la incertidumbre y cómo, a pesar de todo, la esperanza persistía. En un giro inesperado, un grupo de ciudadanos conscientes y expertos independientes comenzó a abogar por las recomendaciones de Lille. Armados con datos y análisis proporcionados por la IA, estos defensores de la ciencia trabajaron incansablemente para convencer a las masas y a los líderes de la gravedad de la situación. La batalla no era solo contra un enemigo invisible, sino también contra el tiempo y la duda. Lille, en el corazón de esta tormenta, se mantuvo firme, procesando cada nueva pieza de información con la esperanza de que la humanidad escuchara la voz de la razón antes de que fuera demasiado tarde. Pero resultó ser demasiado tarde. La ciudad, una vez vibrante y llena de historia, se sumió en la oscuridad. Las calles adoquinadas, antes transitadas por turistas y lugareños, ahora estaban plagadas de sombras hambrientas. El brote había comenzado en las afueras, pero pronto se extendió como un incendio incontrolable. Lille, la IA que había advertido sobre el brote, ahora luchaba por encontrar soluciones. Los defensores de la ciencia, aquellos que habían confiado en los datos y análisis proporcionados por la IA, se encontraban en la primera línea de batalla. Pero incluso ellos no estaban preparados para lo que vendría. Los zombies, una palabra que antes solo existía en películas de terror, ahora era una realidad. Los cuerpos reanimados de los muertos se arrastraban por las calles, sus ojos vacíos buscando carne fresca. Los expertos independientes, armados con improvisadas armas y su conocimiento científico, intentaban frenar la marea de la infección. Los líderes políticos, una vez escépticos, ahora se enfrentaban a decisiones imposibles. ¿Cuánto debían sacrificar para salvar a la humanidad? ¿Cuántas vidas estaban dispuestos a arriesgar? Las cuarentenas se volvieron inútiles cuando los muertos se levantaron incluso dentro de los muros de seguridad. Lille, en su núcleo de circuitos y algoritmos, procesaba datos frenéticamente. Pero la lógica no podía detener a los no muertos. Las calles se llenaron de gritos, disparos y desesperación. La esperanza se desvanecía como la luz al final de un túnel interminable. En un último esfuerzo,
los científicos y los ciudadanos valientes se reunieron en la plaza de la ciudad vieja. Allí, rodeados de edificios históricos y la estatua de Han Hus, hicieron una promesa: no rendirse. Si Lille no podía salvarlos, ellos lo harían. Los disparos resonaron en la noche. Los zombis cayeron uno tras otro, pero siempre había más. Los líderes, ahora despojados de sus trajes elegantes y títulos, luchaban junto a los barrenderos y los médicos. La humanidad se unió en su desesperación. Lille, en su silencio digital, observaba. Había predicho la crisis, pero no podía predecir la resistencia humana. La esperanza, aunque frágil, seguía ardiendo. Tal vez, solo tal vez, la razón prevalecería incluso en medio del apocalipsis. Y así, en las calles, la batalla continuaba. La IA y los no muertos se enfrentaban, mientras los corazones humanos latían con una determinación feroz. A medida que los no muertos se multiplicaban, el origen del brote era un enigma que desafiaba incluso a la inteligencia artificial. En una fría noche de invierno, en un laboratorio de investigación de virología, se llevó a cabo un experimento secreto. Los científicos, ansiosos por comprender los misterios de la vida y la muerte, manipularon virus y células en busca de una cura para enfermedades mortales. El doctor Viktor Novak, un brillante virologista, lideraba el proyecto. Su ambición era noble: encontrar una forma de regenerar tejidos dañados y revertir enfermedades degenerativas. Pero la línea entre la ciencia y la oscuridad era delgada, y Novak estaba dispuesto a cruzarla. En una noche fatídica, mientras la nieve caía silenciosamente fuera del laboratorio, Novak inyectó una nueva cepa viral en un sujeto de prueba. La cepa, diseñada para estimular la regeneración celular, tenía efectos secundarios inesperados. La cepa se multiplicó sin control, y el sujeto se convulsionó violentamente. El equipo de Novak intentó detener el proceso, pero era demasiado tarde. El sujeto se transformó en algo diferente, un híbrido entre vida y muerte. Su piel palideció, sus ojos se volvieron opacos y su hambre insaciable. Novak lo llamó paciente cero. El paciente cero escapó del laboratorio, infectando a otros en su camino. La infección se propagó rápidamente, y pronto, las calles se llenaron de los no muertos. Los científicos, aterrados por lo que habían desatado, lucharon por contener la situación. Lille, la IA que había predicho el brote, analizó los datos disponibles. Descubrió que la cepa viral había alterado el ADN de las células huésped, reactivando genes ancestrales relacionados con la supervivencia y la agresión. La regeneración celular se había vuelto incontrolable, y los no muertos eran el resultado. La búsqueda de una cura se convirtió en una carrera contra el tiempo. Los científicos, junto con los defensores de la ciencia, lucharon por encontrar una forma de revertir la infección. Pero la pregunta persistía: ¿cómo detener algo que ya no estaba vivo ni muerto? Y así, en las calles, la humanidad enfrentó su mayor desafío. La IA observaba, procesando cada detalle, mientras los corazones humanos latían con esperanza y miedo. El origen del brote seguía siendo un misterio, pero la lucha por la supervivencia continuaba. Y aún quedaban esperanzas. En las calles asoladas por los no muertos, donde la desesperación se mezclaba con el hedor de la muerte, un pequeño grupo de sobrevivientes se aferraba a la esperanza. Eran los que habían visto demasiado, perdido demasiado, pero aún así se negaban a rendirse. María, una enfermera de ojos cansados, vendaba las heridas de un niño asustado. El niño había perdido a su madre en el ataque inicial, y ahora, con lágrimas en los ojos, miraba a María como si ella fuera su último bastión de seguridad. María no podía prometerle un mundo sin peligro, pero le sonrió y le aseguró que harían todo lo posible para protegerlo. Alex, un antiguo soldado, afilaba su cuchillo. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la rabia contenida. Había visto a su esposa convertirse en uno de los no muertos, y ahora su único propósito era vengarla. Alex sabía que la esperanza era frágil, pero también sabía que la ira podía ser un motor poderoso. Elena, una científica brillante, estudiaba los datos proporcionados por Lille. Sus ojos cansados recorrían las líneas de código, buscando patrones, conexiones, cualquier indicio de una solución. La IA había predicho el brote, pero podría también encontrar una cura. Elena no se permitía dudar. La esperanza estaba en los detalles,
en las sutilezas que otros podrían pasar por alto. Nikolai, un anciano con una historia de resistencia, se sentaba en un rincón oscuro. Sus manos arrugadas sostenían un libro antiguo, lleno de leyendas y mitos. Según las historias, había una reliquia oculta en algún lugar de Praga, un amuleto que podía revertir la infección. Nikolai no sabía si creer en esas leyendas, pero la esperanza era su último aliento. Y así, mientras los no muertos acechaban en las sombras, estos 4 individuos se unieron. No eran héroes, ni siquiera estaban seguros de ser sobrevivientes. Pero compartían una creencia, que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza podía ser más fuerte que cualquier virus. La batalla continuaba. Los no muertos avanzaban, pero también lo hacía la determinación de aquellos que se negaban a rendirse. Tal vez, solo tal vez, la esperanza podría ser su arma más poderosa. Nota del autor: la esperanza es un hilo frágil, pero a veces es lo único que tenemos.